entre la quinona y la hidroquinona. Estas dos moléculas se encuentran en equilibrio, se pueden encontrar en equilibrio, y el equilibrio está dado por una reacción de reducción, pero al mismo tiempo tenemos una protonación y en el sentido contrario, pues una oxidación y una desprotonación. ¿A qué nos referimos con oxidación y reducción? Esa está fácil. A ver, Brandon. Cuando una especie se oxida o se reduce, ¿qué sucede, Brandon? Me está cediendo o ganando electrones. Está cediendo o ganando electrones. Efectivamente. Gracias, Brandon. Y Gustavo Rodrigo, ¿a qué nos referimos con protonación o desprotonación de una especie? Cuando se cede o se ganan protones. Cuando se cede o se ganan protones. Así es. En esta reacción que tenemos aquí arriba, la reacción está dada por una molécula que es la quinona, que es una molécula orgánica, es un ciclo, que se va a reducir porque está ganando electrones y al mismo tiempo se va a protonar para formar la hidroquinona, que sigue siendo un ciclo, pero ahora tenemos un H, un hidrógeno, en cada uno de los oxígenos de la molécula. Entonces aquí estamos teniendo ambas cosas, tanto la reducción como la protonación de esta molécula. Al mismo tiempo están sucediendo otras reacciones. A estas otras reacciones les conocemos como reacciones laterales o reacciones parásitas. Una de ellas es que esta quinona se puede reducir así solita, sin protonar, hasta un dianión. Es decir, esta misma quinona va a ganar electrones y entonces forma un anión con dos cargas negativas. Por otra parte, esta hidroquinona se puede desprotonar sin reducirse u oxidarse, únicamente perder un protón, o bien perder dos protones. Es decir, esta hidroquinona pasa a un anión desprotonado, luego este anión nuevamente se desprotona para quedar en el dianión. Estas dos reacciones de desprotonación suceden a pKa de 10 y a pKa de 11.5. Para esta práctica no nos interesan tanto estas dos reacciones, pero es importante tomarlas en cuenta. Entonces, esta protonación o desprotonación se puede llevar a cabo gracias al pH. Finalmente, el pH es una medida de qué. Evelyn, ¿qué nos indica el pH? La acidez o basicidad de una sustancia. La acidez o basicidad de una sustancia, pero más químicamente hablando. María. La cantidad de OH en la sustancia. Bueno, La cantidad de hidróxidos de la solución o de hidrógenos, bueno, de iones de hidrógeno o protones en la solución. Efectivamente. Si tenemos un pH mayor, Yeshua, ¿qué especie estará más presente? ¿El hidróxido o el ion o los protones? El hidróxido. ¿Ok? Y si lo tenemos menor, pues los protones. Propiamente es el ion hidronio. El ion hidronio, pues, si recuerdan, el ion hidronio está formado por tres hidrógenos, con un oxígeno y tienen carga positiva. Ese es el ion hidronio. Pero lo vamos a tomar solamente como protones, es decir, como esta especie de acá. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
No, profesor, Profesor. parece que no. Bueno, de mi parte no, perdón. ¿Se está grabando la reunión o no me aparece o se podía grabar? No se va a grabar las reuniones, eso se les dejo Ok, en el encuadre. gracias. De nada. Vale, si nosotros ubicáramos en un diagrama a las especies posibles de la quinona, pues tenemos que considerar tanto el potencial como el pH. Dijimos que se está reduciendo o se está oxidando y al mismo tiempo se está protonando o se está desprotonando. De manera horizontal, en la forma de pH, si yo tengo mayor cantidad de hidrógenos libres, de hidronios, pues tendré una especie más protonada. Es decir, hacia la izquierda, yo tengo especies más protonadas. Si es que establezco este diagrama. Hacia la derecha, entonces, yo tendré especies pues menos protonadas. Esto obedece pues al principio de Le Chatelier. Dijimos que una reacción se va a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha si hay una mayor concentración de especies, ¿no? En este caso, si yo tengo una mayor cantidad de iones hidronio, pues entonces mi equilibrio se estará desplazando hacia la izquierda. O si tengo una menor cantidad, pues el equilibrio se estará desplazando hacia la derecha. Estas especies que se pueden protonar o desprotonar, pues corresponden a la quinona, a la hidroquinona, perdón. La hidroquinona se puede desprotonar al anión y ese anión a su vez se puede desprotonar al dianión. Y vamos a considerar que lo van a realizar en los pH correspondientes a sus respectivos pKa. La constante, la Ka, la constante A, es una constante de acidez. Cuando nosotros establecemos el equilibrio, pues podemos definir que esa constante también corresponde al pH en el que se están desprotonando. No nos interesa por el momento lo que sucede en estas dos desprotonaciones. La práctica únicamente nos establece el equilibrio entre la quinona y la hidroquinona. Pero por el momento no las vamos a considerar. Por otra parte, si nosotros nos fijamos en el potencial al mismo tiempo nos está indicando si una especie puede estar más reducida o si puede estar más oxidada. ¿Se acuerdan de las escalas unidimensionales de potencial? Si yo tengo un potencial mayor, ¿cómo se encuentra mi especie? ¿Más oxidada o más reducida? Les cambio la pregunta. Si yo tengo un potencial de reducción mayor, ¿será más fácilmente reducido o será más fácilmente oxidado? ¿Reducido? Y se va a reducir más fácil. Tenderá más a la reducción. No es que se reduzca más fácil. Entonces, en este diagrama, hacia la parte superior, yo tendría una especie más oxidada y hacia la parte inferior yo tendría una especie más reducida. Y eso lo vemos en nuestra reacción anterior. Mi quinona está oxidada y mi hidroquinona está reducida, pero al mismo tiempo se está desprotonando. Entonces, tenemos una parte en donde las dos especies se encuentran en el equilibrio, o mejor dicho, en la equivalencia, no tanto en el equilibrio, sino en la equivalencia. Nos vamos a enfocar
al sistema entre la quinona y la hidroquinona. Entonces, esta quinona y esta hidroquinona van a estarse oxidando y reduciendo respectivamente, ¿no? Si la quinona gana electrones, dijimos que 2 electrones, y al mismo tiempo gana protones, pues se va a convertir en hidroquinona. Como depende de las dos cosas, yo voy a tener una recta allí en una zona que no corresponde a ninguna de las dos, pues voy a tener una recta que estará dependiendo tanto de los protones como de los electrones. ¿Tienen alguna duda? ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Sí, aquí justo en esa recta vamos a tener la dependencia tanto de protones como de electrones. Y las dos especies se encontrarán en equivalencia. Gracias. De nada. Ese es el mismo diagrama, pero más chiquito. Esto es para que pueda escribir yo. Entonces dijimos que nos íbamos a enfocar en este sistema, la quinona e hidroquinona. Las otras dos no me interesan para efectos de esta práctica, pero pues son especies importantes, ¿no? Esa quinona se estará, como les digo, desprotonando si aumentamos el pH o protonando desde el dianión hasta la hidroquinona si disminuimos el pH. En un intervalo definido por los pK de cada reacción de desprotonación. Pero nosotros nos vamos a enfocar a la primera parte, a esta primera zona donde solamente tenemos este sistema. Este sistema, como tenemos una reacción de reducción o de oxidación, una semirreacción, podemos establecer también un potencial. Este potencial estará definido por un potencial estándar de reducción del sistema justo quinona-hidroquinona más 0.06 sobre n por el logaritmo decimal de quién. Sí, es la ecuación de Nernst, yo creo que sí, ya la revisaron. ¿Sí o no? Sí se está viendo. Sí se ve. Sí. Ok. Ha de ser el internet del compañero. Si están en la aplicación, si lo ven, si están en el navegador, puede que no lo vean porque el navegador no muestra las notas. Pero si gustan, entonces, permítanme, lo abro aparte.
Ok, estábamos en eso. Una disculpa, tenía el micrófono apagado. En este sistema, entonces, tenemos que la quinona está ganando electrones, está ganando protones para formar la hidroquinona. A su vez, la ecuación de Nernst de una reacción de reducción se puede plantear como el potencial definido por el potencial estándar del sistema quinona-hidroquinona, en este caso, más 0.06 sobre n, el logaritmo decimal de los oxidados sobre los reducidos. Entonces, Luis Enrique, dígame, ¿quién es o quién es la especie oxidada? Sería la quinona. La hidroquinona. Más o menos, ¿no? Veamos nuestra semireacción. Tenemos a la quinona, tenemos a los protones. Este lado de la semireacción es la parte oxidada o la parte reducida. Pues si ahí está la quinona, entonces esto es la parte oxidada. Y entonces la hidroquinona y todo lo que haya de este lado, pues será la parte reducida. Por lo tanto, tenemos que considerar también la concentración de los iones hidróneo. O mejor dicho, de los protones. Y recordemos que esta parte del logaritmo obedece a la ley de acción de masas que vieron en química general. Y por lo tanto, aquí le falta, a su vez, un exponente. ¿Sí o no? Bueno, yo voy a decir que sí, porque ustedes no me responden. Posteriormente, esta ecuación de Nernst, pues a su vez la podemos separar. Vamos a tener un potencial que está dado por el potencial estándar de ese sistema, más 0.06 sobre n por el logaritmo de la quinona sobre la hidroquinona, más 0.06 sobre n por el logaritmo de la concentración de los iones al cuadrado. ¿En eso estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, nuevamente, vamos a ver qué está sucediendo aquí arriba. Dijimos que aquí justo en la línea, estas se encuentran en un equilibrio y por lo tanto esta relación de concentraciones entre la quinona y la hidroquinona, ¿cómo es? Si están en el equilibrio, ¿cómo es la relación de concentraciones? Deben ser parecidas. Deben de ser parecidas cuando. Es decir, son
Si se encuentra en el equilibrio, si yo cambio una concentración, ¿cómo será la otra concentración? Bueno, vamos a considerar que en esa interfase, esas dos concentraciones son iguales. Y entonces esto, pues es 1. Por lo tanto, todo este término, ¿cuánto es? Todo este término. ¿Sí, Ani? ¿Sería 0? Sería 0. Entonces lo voy a quitar de aquí. Y como ya lo quité de ahí, pues me queda todo de esta manera, ¿no? Ahora, esto ya casi tiene forma al pH, ¿no? ¿Qué es el pH? Damaris, ¿pH a qué es igual? Así, matemáticamente. Profe, ¿me escucha? ¿Sí la escuchó? Ah, perdón, es que me parece que mi micrófono está apagado. Em, Así, el pH es igual a ¿qué? menos el logaritmo de la concentración. ¿De quién? En este caso de los iones hidronio, que sería Sí, propiamente dijimos que es el ion hidronio, pero no lo vamos a expresar en forma del ion hidronio, sino del ion de los protones. Entonces es el menos logaritmo de la concentración de protones en el medio. Eso está correcto. Vale. ¿Cómo paso esto en términos del pH? Primero, pues esta N ya la conozco, es 2. Dijimos que son dos electrones. Aquí me lo está dando mi reacción. Y luego, ¿cómo paso esta ecuación a términos de pH? Ustedes que saben mucha matemática. Cecilia, ¿qué puedo hacer para que se parezca más al pH? Cecilia ya se fue. Le pongo falta. No, aquí estoy, profe. Este, pues, no sé, a mí se me ocurre que podríamos despejar la otra ecuación, la que está... Es este pH. pH igual a menos logaritmo de hidronio. ¿Qué va a despejar?
Paulina, ¿cómo hago para que mi ecuación de Nernst esté en términos del pH? Primero resolvemos esa división que tenemos en el logaritmo. Y ¿Cuál división? Si en el logaritmo ya no tengo ninguna división. mm, Paulina, no supo tampoco. Abigail, ¿cómo lo hacemos para que esa ecuación de Nernst se parezca a esté en función del pH? Pues lo único que se me ocurre es despejar al logaritmo, pero no sé si sea correcto. ¿Cómo lo despeja? Am, pues pasando el potencial hacia el otro lado, junto con el 0.0, no, perdón, sí, 0.06/2 y dejando al logaritmo solo. Y luego, ¿y el pH? Am, Me voy a regresar aquí al título de la práctica. Dice, diagrama de potencial estándar condicional en función del pH. Es decir, el potencial estándar condicional es en función del pH. Este es mi potencial, estoy llamando potencial condicional, es mi potencial estándar. Esto debe de estar en función del pH, entonces, ¿para qué lo despejamos? ¿Por qué despejamos el logaritmo? Está bien sencillo, nada más que no están poniendo nada de atención. Pero, Sí, profe. voy a preguntar. Evelyn, ¿ya te pregunté? ya, profe. Bueno, Iki, Dígame. Balam. ¿Cómo le hago para ponerlo en función del pH? No recuerdo. No recuerda qué. Bueno. ¿Qué deben de recordar, Iki? ¿Qué es lo que no recuerda que debería de recordar? ¿Las qué? Las propiedades. ¿De? Pues de los logaritmos. Exacto, las propiedades de los logaritmos. Entonces, las propiedades de los logaritmos nos dicen, Luis Daniel, que qué. Es que yo tampoco no me acuerdo, profe. O sea, sí entiendo cuál es el punto. Por ejemplo, ese exponente del ion hidrón y Hamilton se debería de Ajá. pasar, se debería de bajar para Se debería de que bajar. para que se pudiera cancelar con el que está dividiendo, ¿no? Pues todavía no llegamos a eso, pero más o menos, ¿a dónde se baja? Al inicio de la ecuación, donde el apóstrofe es igual a
E0 Ajá. más 2 por el 0.6 entre 2. 0.06. Ajá, perdón. Entre 2. Logaritmo Ajá. de h más. Listo. Gracias, Daniel. Pues exactamente, por las propiedades de los logaritmos, el exponente del argumento del logaritmo puede pasar como coeficiente del mismo logaritmo. Si se acuerdan, el logaritmo de x a la a es igual a por el logaritmo de x. Ya se parece más. Vale. ¿Qué más? Ya se la dejaron más fácil. ¿Quién me le preguntado? Jared. Ya se la dejaron fácil. Ahora, ¿cómo le hago para que se vea el pH ahí en esa ecuación de Nernst? Pues tenemos la segunda ecuación que es el pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidronios. Ajá. Entonces quedaría como menos pH es igual al logaritmo de la concentración de hidronios. Entonces quedaría como E con el apóstrofe. Apóstrofo. Ajá. Apóstrofo es igual a E más 0.06 Ajá. Por el menos pH. Listo. Así de fácil está, ¿no? Y podemos sacar ese signo para que se vea más bonito. Entonces 0.06, pero con el signo menos. Listo. Esa es nuestra ecuación. Y esta ecuación era la que teníamos que llegar. A la que tenían que llegar ustedes, pero no llegaron. Esta de aquí. Esta ecuación me define entonces el comportamiento de mi sistema de aquí arriba. Pero me voy a regresar a la otra para que se vea más grande. Entonces dijimos que esto hay un equilibrio y entonces entre 0, aquí no está, pero más acá antes del 8 hasta el 0, a 10 de pH, yo tengo una ecuación que me define ese comportamiento, que es justo esta. E es igual a E0, apóstrofe, E condicional. Es igual al potencial estándar del sistema quinona-hidroquinona menos 0.06 pH. Quiere decir que esta parte de aquí es una recta, hagan de cuenta que hice una recta, que además tiene una pendiente negativa, eso me lo está dando ese signo, y lo estoy viendo en mi diagrama, y que además está en función del pH, y pues ya, ¿no? ¿Quién es si yo hago esta recta y llego a la ordenada al origen, ¿quién sería esa ordenada al origen? Esta recta, pues tiene una ecuación, ¿no? De y es igual a menos mx más b. Y esta ecuación de aquí arriba no es una ecuación de la recta con pendiente negativa. ¿Sí o no es? Sí es. Sí, sí es. Sí es, exactamente. Entonces, esta de aquí es la misma ecuación, nada más que escrita con los términos que debes de ser, ¿no? Esa ecuación me define. Mi pendiente, debo de tener una pendiente cercana a 0.06 y además mi ordenada al origen, ¿quién es? Cero. El potencial. El potencial estándar. Es decir, este de aquí. Este sería B.
Este sería mi pendiente y el pH es X y entonces este es Y. Bueno, ¿alguna duda? ¿Cuál es el punto de esta práctica? Bueno, pues el punto de esta práctica es que ustedes comprueben precisamente esto. Voy a ponerles un video. No tiene sonido, pero de todas formas lo voy a poner. Experimentalmente lo podemos medir, pero también podemos hacer el cálculo de manera teórica. De manera teórica estamos utilizando los datos que les presenté al inicio de la diapositiva anterior, están con relación al electrodo normal de hidrógeno, que es un electrodo de referencia. Pero los resultados que estamos teniendo están con respecto a otro electrodo, que es el electrodo de plata cloruro de plata. Aquí, pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Espero que vean el video. Les digo que no tiene sonido. Pero creo que no lo está reproduciendo. Pues no lo está reproduciendo, pero yo se los pongo ahorita. Al rato se los subo a Teams. Dentro de los equipos que utilizamos para esto, tenemos un equipo que se llama potenciómetro. El potenciómetro tiene un electrodo. Este electrodo, a su vez, está conformado por un electrodo de referencia y un electrodo de trabajo. Nuestro electrodo de trabajo es un electrodo de platino, mientras que el electrodo de referencia es un electrodo de plata cloruro de plata. Entonces, en esta práctica, ustedes tenían que preparar una serie de soluciones con un pH constante, utilizando una serie de sales que permiten el par conjugado. Eso ya lo habíamos platicado la clase pasada. Tenemos un par conjugado que mantiene el pH constante, pero además tenemos una solución de la quinona. Entonces tenemos diferentes pHs y por lo tanto diferentes potenciales, ya que la concentración inicial de la quinona es la misma para todas las soluciones, aunque el pH cambie. La concentración inicial. Una vez que cambia el pH, pues tenemos diferentes mediciones. Estos son los resultados que van a utilizar. Tómenle una captura de pantalla, por si se me olvida subirlos más tarde. Y estamos teniendo diferentes pHs desde el 1 hasta el 10, con diferentes mediciones. Noten ustedes que están en milivolts. Y luego, a partir de 10, vamos en intervalos de 0.2 de pH hasta 11.4. ¿Ya le tomaron captura? Ya, profe. Muy bien. Entonces, si nos vamos a este diagrama, tenemos un intervalo de 0 a 10, bueno, de 1 a 10, con unos datos. Luego un intervalo de 10 a 11.4, con intervalos de 0.2. Y luego de 11.4 en adelante, ya no tenemos nada.
Quiere decir que en nuestros resultados estamos teniendo hasta acá. Esta parte de 11.4 en adelante no está. Pero además, esta parte de 10 al 11.4 no me interesa. No nos interesa. Sí nos interesaría, pero no nos interesa. Entonces esta no la vamos a considerar. Vamos a considerar únicamente el intervalo de 0 a 10. ¿Qué van a hacer en ese intervalo? Pues justo esto. Van a analizar los datos, obtener la ecuación de su recta, calcular el potencial estándar experimental, porque pues no lo están teniendo, y además comprobar que tenemos 2 electrones. Ese 0.06 tenemos un 2 que corresponde al número de protones por 0.06 sobre 2 electrones. Entonces sí tienen que asumir que tenemos 2 protones. Si no, no les va a salir el cálculo. Una vez que hagan eso, pues deben de calcular el número de electrones experimentales. Y debe de ser, sí, muy cercano a 2. ¿Cómo lo van a calcular? Pues se los acabo de decir, espero que hayan puesto atención. ¿Tienen alguna duda? Vale, eso espero. Les decía que les voy a poner el video, aunque en el video como no tiene sonido, no hay mucha explicación. Compartírselos. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Ya. En esta primera parte estamos utilizando un electrodo de pH. Este electrodo de pH, bueno, primero, este es el potenciómetro, este equipo negro que tiene la maestra en sus manitas. Este potenciómetro nos permite medir tanto pH como potencial, dependiendo del electrodo que tengamos. En este momento estamos midiendo el pH y estamos calibrando el potenciómetro en el pH. Bueno, está la maestra, lo está haciendo. Este electrodo es distinto, es un electrodo de pH y es distinto al que les había mencionado hace rato del potencial. La calibración se realiza con 2 buffers de referencia, un buffer de pH 4 que está del lado derecho abajo y un buffer de pH 7 que es el que está utilizando la maestra. Entonces se tiene que calibrar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues porque estamos preparando las soluciones con pH constante que les estaba mencionando. Esta práctica, la parte electroquímica por sí misma es bastante rápida, pero la parte de preparar todas las soluciones es lo tardado. Entonces, una vez que tenemos calibrado nuestro potenciómetro con pH, preparamos los buffers. En este caso vamos a preparar un buffer que es el buffer D1
que tiene, como les decía, sales que permiten a su vez tener el par conjugado. En su manual pueden encontrar qué sales se utilizan para cada intervalo de pH. ¿Por qué necesitamos el par conjugado? Pues porque necesitamos que ese pH sea constante. Acuérdense que si tenemos el par conjugado, tenemos un tampón. Por lo tanto, no hay variaciones importantes en el pH independientemente de las sustancias que estén interactuando. Entonces, ¿cómo se preparan estos buffers? Pues con las dos soluciones que tienen ese par conjugado ácido-base, aquí sí son ácido-base, y ajustamos nuestro pH con la adición de un ácido fuerte o una base fuerte, dependiendo de si tenemos que subir el pH o bajar el pH. En este momento, pues lo está bajando la maestra con un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Pues queremos llegar a 1 y nuestro potenciómetro nos indica que el pH es mayor de 1. Una vez que se prepararon todos los buffers, aquí es otro buffer, tenemos una serie de matraces que contienen tanto el buffer como una alícuota de una solución madre de hidroquinona. Esta solución madre es la que están viendo en el vaso de precipitados. Es una concentración constante y la alícuota también es constante. Entonces todos los matracitos tienen la misma concentración de hidroquinona, de tal forma que lo único que afecte el potencial sea pH, no la concentración de quinona. Entonces se preparan una serie de matraces. Los que están viendo son matraces aforados, para quienes no lo conocen. Por lo tanto, tienen un volumen exacto. Y la pipeta que se está utilizando también es una pipeta volumétrica, por lo tanto, también tiene un volumen exacto. Ya que tenemos nuestras soluciones de quinona, antes de eso, ¿qué notan en las soluciones? ¿Cómo las ven? De izquierda a derecha tenemos de menor a mayor pH. ¿Qué ven en esas soluciones? Si les dije que la concentración de hidroquinona era constante al inicio, ¿qué ven? Que va cambiando su coloración dependiendo el pH contenido. Así es. La coloración cambia dependiendo del pH. Las quinonas en general son moléculas que pueden tener cierta coloración, precisamente por ese anillo que veían en su estructura. Aquí ya tenemos tanto los buffers de pH como la quinona. Los preparamos en los matraces volumétricos, pero los transferimos a vasos de precipitados para poder medir el potencial. Y utilizamos el electrodo de platino, pero tiene un electrodo de referencia de plata, cloro de plata. Este electrodo es diferente al de pH. Tiene un filamento de platino que está ahí abajo, que está señalado por la maestra, aunque no se nota mucho en la imagen. Pero ese es el electrodo. Y medimos el potencial. Si se fijan, a pH 2, luego a pH 4, pH 3, 5, 6. Y vamos teniendo una medición de potencial. Estos potenciales que aparecen en el video no son los que van a utilizar ustedes. Ustedes van a utilizar los potenciales de hace un momento.
pero los incluimos para que vean cómo está disminuyendo ese potencial. Ahora, si tienen alguna duda, ¿tienen alguna duda de qué van a hacer? Creo que no, profesor. Ya saben de dónde sale el término de pH, o más bien, ya saben por qué es dependiente de pH, ya tienen los resultados y lo que van a hacer es verificar que son 2 los electrones transferidos y van a hacer el cálculo del potencial estándar. También van a buscar el potencial estándar que esté reportado o van a calcular el teórico. Pero recuerden que el teórico está con respecto al electrodo normal de hidrógeno. Estos resultados que les presenté, que les voy a volver a poner, son resultados utilizando como referencia el electrodo de cloruro de plata, cloruro de plata. Entonces, para que puedan comparar los resultados experimentales con los resultados teóricos, pues necesitan investigar cómo se cambia el potencial, cómo cambia el potencial entre los electrodos. Hay una forma de conversión, pero eso ya les tocará investigar a ustedes. Y también recuerden que no es todo el intervalo. Aquí estamos desde 1 hasta 11.4. Pero según el diagrama que tenemos, que es un diagrama teórico, pues ya vimos que no es de 1 hasta 11.4, sino que de 1 a 10. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo sí, en el comentario que hizo de que íbamos a comprobar de que se estén transfiriendo los dos electrones, ¿a qué se refiere? Pues que con sus cálculos van a calcular la cantidad de electrones transferidos y comprobar que son 2. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿es posible que vuelva a poner la presentación donde nos pasó las fórmulas? ¿Las fórmulas o las ecuaciones? Las ecuaciones. Gracias. De nada. Ahí están encimadas, pero ahí está. Déjenme borrar esto. Ahí está.
Sí, chicos, pues, si no tienen otra duda, la próxima semana tenemos la explicación de la práctica 3. No es seminario, es la explicación de la práctica 3, pero sí se entrega el informe de esta práctica. Solo el informe. Y la bitácora de la práctica 3, por supuesto. Dentro de 15 días, el 21 de marzo, no tenemos sesión, es descanso oficial, entonces no hay sesión. Pero el 28 de marzo tenemos la sesión experimental de la primera sección. Recuerden que la primera sección es de los equipos 1 a 3, perdón, estoy pensando en 10 equipos. Y la segunda sesión es de los equipos 4, 5 y 6. Ese nos toca ya no me acuerdo, pero es en abril. La siguiente sesión del 28 de marzo. El 4 de abril. Y posteriormente, el 11 de abril, antes de salir de vacaciones, tenemos el seminario y el examen de estas dos prácticas, de la práctica 2 y de la práctica 3. Entonces es importante que no se les olvide esto, porque sí es bastante tiempo de aquí al 11 de abril para el examen de esta práctica. Pero de todas formas, si tienen dudas en la semana, me pueden mandar un mensaje para la realización de su reporte. Profe, Dígame. entonces, respecto a los seminarios que les tocará al equipo la práctica 2, ¿hasta cuándo se subirá? El seminario se sube hasta un viernes antes del 11 de abril, que estamos hablando como del 8. De acuerdo, profe. Sí, el 8 de abril. Gracias, profe. Por nada. Y decíamos que le tocaba al equipo 2 y al equipo 5, esta práctica 2, y para la práctica 3, pues el equipo 3 y el equipo 4. Ya de una vez les aviso. Ok, profesor, gracias. ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, pues entonces sería todo. Nos vemos la próxima